Y buenos días, agradezco la presencia de todos. Hoy vamos a terminar este taller, Masculinidades y Construcción en la Construcción de Paz, con la licenciada Desiree Valdés, que ya es fundadora de Cambio Global, y justamente está también en los temas de jóvenes por la construcción de la paz en su ciudad, en el país de Honduras. Y pues le damos la bienvenida y el uso de la voz. Adelante. Hola, buenos días. Otra vez un placer estar con todos y todas. Bueno, cerramos los 3 talleres de lo que es las 3 masculinidades que vimos, ¿verdad? En su conceptualización y ahora vamos cerrando justamente para ir vinculando el tema de la teoría de paz, pues vamos a ver más que nada la no violencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues vamos a ir trabajando en los principios y métodos de la acción no violenta o de la acción sin violencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo pues ese contenido de lo que es la no violencia, luego vamos a pasar a esos principios de la no violencia, y para ir terminando vamos a cerrar con los métodos de la no violencia, ¿verdad? A la hora de nosotros, pues, proyectarnos, posicionarnos ante una lucha, ante un conflicto, ante una situación, ¿verdad? Sin más, Elsa, si puedes compartirnos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo estoy desde el celular, así que tengo abiertas también las diapositivas por cualquier cosa, entonces vamos a avanzar en ambas computadoras. Bueno, la no violencia justamente nos llama a lo que es la búsqueda de conseguir sociedades más pacíficas, ¿verdad? Es la regulación constante de lo que son los conflictos, ¿verdad? Y esa prevención se va trabajando constantemente en la misma, siempre bajo mecanismos que nos permitan esa interconexión colectiva, ¿verdad? A la hora de estar de frente a los conflictos de todo tipo, y esto incluye desde el hogar, ¿verdad? Como yo me vinculo con mi familia, con un familiar que tal vez no estoy sabiendo manejarme, como yo comienzo a comunicarme, eso nos llama desde la no violencia, actuar sin necesidad de la imposición, de alejándonos desde ese ego, ¿no? Que el ego siempre nos llama a reproducir las violencias constantemente para una demostración hacia los demás, pero al final, pues, creo que lo que enviamos es un mensaje desde ese ego, desde esa imposición de debilidad, ¿no? Entonces, para mí, y desde la perspectiva de la teoría de paz, el actuar con violencia solo denota esa debilidad como seres humanos. En tanto, si buscamos las acciones no violentas a la hora de entrar a un debate, a una resolución, a una mediación de ese conflicto, de cualquier conflicto, demostramos ser más capaces, ¿verdad? Esto desde la inteligencia, desde la parte emocional, desde esa parte tan fundamental que es el diálogo. En la siguiente pasamos a la siguiente diapositiva. Hay un montón de cuestiones que se le atribuyen a lo que es la no violencia, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que se nos dice que la no violencia, ¿verdad? Esas atribuciones o esa crítica que se le hace constante a la no violencia es que nos dicen que es utópica, muy pacífica, muy impracticable, es muy carente de poder, ¿verdad? Entonces, demeritando esa forma de lucha que socialmente funciona muchísimo más, y ya lo vamos a ir viendo desde esos métodos que nos ofrece la misma no violencia, ¿verdad? Para actuar, y es más determinante a la hora de ejercer nuestra defensa de los derechos humanos, de integrarnos a las luchas, de poder dialogar, de poder mejorar las relaciones. La no violencia no funciona para todo y es mucho más eh, radical que quizás actuar desde la violencia. Y es que se nos enseña que lo único que funciona dentro de un conflicto es la violencia, ¿no? Y esto desde la toma de decisiones, está desde las luchas de los territorios, esto desde el hogar, desde lo laboral, desde lo cultural, se nos va exigiendo que el que es el más fuerte es el que realmente dice que gana, ¿no? Y al final pues se vive la reproducción de violencia con la que hemos venido hablando en los primeros 3 talleres. Dice que desde el utópico resulta irrealizable, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen constantemente, que el actuar de con el actuar de la no violencia, pues no podemos alcanzar lo que tanto buscamos, ya sea un objetivo individual o colectivo, porque realmente no es como funciona un sistema, ¿no?
Y nos dicen también que la inacción, desde la parte pasiva, porque no hay inacción, o sea, no hay balas, no hay trompadas, no hay golpes, no hay gritos, hay diálogo constante, ¿verdad? Esta paz, esta no violencia se antepone ante la paz negativa, que es la que se reproduce constantemente, ¿verdad? Que lo vimos en los talleres anteriores, que la paz negativa pues nos demanda hacia la seguridad interna, pero la guerra hacia afuera, ¿verdad? Esto es de los estados, las instituciones, el hogar, etcétera, etcétera, pues ha funcionado la paz negativa al 100%. ¿Por qué? Porque ha sido alimentada, ¿no? Y esto, pues, solo ha generado más violencia, más caos, más crisis. Creo que no se llega a una resolución positiva para nadie. Siempre por ahí dicen que cada decisión que se toma tiene que traer ciertas consecuencias, no debería de haber una reunión colectiva, ¿no? En donde las partes puedan ser partícipes y tomar decisiones que a todos nos corresponda un beneficio, ¿no? Que vayamos como con esa satisfacción difícil. Claro, tiende a ser utópico porque, claro, se nos crió y se nos arraigó un sistema de violencia en donde solo la violencia, la guerra, es la única solución a un conflicto, que no hay otra forma de conflicto. Es muy criticada, de hecho, la teoría de paz por muchos colegas sociólogos también, porque creen que a veces las revoluciones sangrientas son las más reveladoras y quebradoras de un sistema, pero no, hemos tenido tantas guerras, tantas luchas, y el sistema continúa funcionando exactamente igual, ¿no? Más bien con más fuerza todavía, y esto de cómo desde un trabajo continuo en las sociedades de la violencia, y esto a través de las divisiones. La vez pasada yo abordaba esto de que la sociedad está muy desglosada, muy dividida, porque es que eso es lo que funciona realmente, ¿verdad? Divide y vencerás, y siempre lo decimos, hasta cuando andamos en una marcha pacífica o en una marcha un poco más violenta, más exigente, más anarquista, ¿no? Que nos permita desde la violencia llamar la atención, porque así es, así ha estado preestablecido, ¿no? Y decimos, no, es que esto si no divide, los mismos, ¿no? Los de acá, cuando, bueno, hay un ejemplo de acá de Honduras muy interesante. Aquí han habido muchas luchas sociales, porque, bueno, hay mucho déficit, son países con México y todos estos países centroamericanos, ¿verdad? Todos estos países, familias latinos, pues contamos con una historia parecida en cuanto a los gobiernos, ¿no? Entonces, claro, el gobierno de alguna manera introducía gente a la lucha o una lucha de las antorchas que le llamamos para el año 2013, eso es post golpe de Estado, en donde se estructuró una exigencia de una instancia que regulara la corrupción política, ¿verdad? Y en general, realmente que se llegara a una verdadera pena para las personas que estaban pues actuando desde el gobierno de muchas maneras mal, ¿verdad? Pero comenzaron a introducir personas, opiniones externas, ayudas de afuera, comenzaron como a generar ciertas debilidades al grupo, al colectivo que se estaba llevando a cabo. Al final se dialogó hasta con el presidente que era anterior, que es un presidente que utilizó la paz negativa en todas las formas que pudo. Y pues al final no se trajo la CICI, ¿no? Que era una instancia anticorrupción, ¿verdad? Que castigaba mucho a los legisladores, a todo el sistema político, ¿verdad? Que estuviera actuando de forma pues mal. No se puso la CICI, sino que al final se trajo una instancia llamada la MASI, que la MASI también era para la corrupción, para el narcotráfico, etcétera. Pero al final estaba firmada por el presidente anterior. Bueno, de hecho, tuvimos un gobierno totalitario, sería que centralizó el poder ejecutivo, legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, ya las decisiones de la MASI ya no eran tomadas como una objetividad, que era lo que se buscaba anteriormente, ¿no? Entonces, pero al final se complace. Solo que muchos no quedamos como quien dice bien, porque realmente no se cumplió el fin, hubo ese desglosamiento, se les llegó muy bien la situación a ellos y no pudimos avanzar en temas de corrupción, en temas de seguridad ciudadana, de seguridad en general, de desarrollo social, de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se seguía propagando el mismo sistema impune, ¿verdad? Bueno, etcétera. Esas son cuestiones bien políticas, pero son ejemplos de cómo la paz está también involucrada en todo esto.
También dice que es impracticable, ¿verdad?, en ciertas circunstancias o coyunturas, sin necesidad de que sean estas unas condiciones extremas. O sea que dentro de la no violencia, de la acción no violenta, nos invita justamente a tener más reuniones, más sentarnos, hacer peticiones de diálogos, de reuniones, que quizás de ir a quebrar los vidrios, ¿no? Es lo que nos ha tocado, creo, desde una exigencia de desgaste social, ¿no? Pero que eso también podría ir de alguna manera desde la no violencia, irse estructurando de formas más inteligentes, más pasivas, más de mediar sobre la violencia, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo de cuáles son los métodos, porque ahorita estamos viendo toda esa noción general, pero en los métodos que esta misma nos da de cómo nosotros podemos ejercer el diálogo, defender nuestros derechos humanos violentados y robados, qué sé yo, hay tantas cosas de deudas sociales, ¿no?, que todavía seguimos en el día a día y que son los que nos quitan la paz y nos mantienen en conflicto constante, porque es que todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver. Luego, hay una perspectiva, esta es una crítica realmente que se le hace a la no violencia, ¿verdad? Desde lo utópico, lo pasivo, lo impracticable y la carencia de poder. Dice que se ha llegado a asimilar la no violencia con la impotencia, o sea, se designaría de esta manera a aquellas cosas o personas que carecen de poder, porque es que dentro de la no violencia se nos invita a no tener esa esa parte vertical, ¿no?, de quién está arriba y quién está por debajo, sino una participación verdaderamente colectiva, horizontal, ¿verdad?, donde no hay un dominado ni dominante, o que se tiene que necesitar siempre un líder constante, porque no debería de ser así, sino que debería de ser una participación general, ¿no? Entonces, claro, desde el poder nunca va a haber esa colectividad. Desde el poder es como yo te digo qué es lo que tenés que hacer, no me interesa cuál es tu necesidad, cuál es tu opinión en referencia a esto, porque realmente yo ya tengo la imposición preestablecida, ¿no? Entonces, claro, desde la no violencia se desintegra todo ese gran poder, ¿verdad? Porque realmente la no violencia tiene mucho más alcance que quizás ir violentamente ante una lucha, ¿verdad? Entonces, y eso lo vamos a ir viendo cómo la no violencia realmente tiene más poder dentro de lo que es la ciudadanía o las sociedades como tal, a la hora de una mejor convivencia, de una mejora de vida, de entendernos desde las diferentes formas de vida, y también no olvidar que hay una parte, las instituciones, no solo somos nosotros buscando la no violencia, sino que mientras la parte institucional, y lo dije en el taller anterior, mientras la violencia siga institucionalizada, porque es estructural, no podemos decir que ya estamos viviendo, como quien dice, como lo proponía Gandhi, ¿no?, desde ese zen, desde esa sabiduría que es hermosa, ¿verdad?, pero que hay detonantes adicionales que nos delimitan a poder tener una paz y un actuar desde la no violencia total. Es decir, de alguna manera estamos absorbidos porque hay tantas manos, ¿no?, poderosas moviéndonos nuestras necesidades básicas, por ejemplo, no cumpliendo con las mismas, violentándonos en diferentes formas, que creo que todos los que estamos acá pues vivimos en esa realidad. No estoy hablando yo de un invento, estoy hablando de esas realidades que nos abruman día a día, ¿verdad? Entonces, claro, la no violencia va a tener críticas del sistema, de muchas personas, del ciudadano como tal, porque también está rayada esa violencia y va a decir, no, pero es que si yo no actúo desde que me voy con una pistola ante el vecino, porque el vecino no me cae mal, no voy a solucionar esto, no le voy a poner un estate quieto a la situación. Yo creo que le voy a poner un estate quieto a mi vecino qué sé yo, si lo ataco violentamente, ¿no? Entonces, porque eso ya está bien metidito. Y bueno, y si lo hablamos desde afuera, desde que el Estado no nos cumple, bueno, hay que irle a meter fuego al Congreso, ¿no? Entonces, esas acciones violentas constantes que de alguna manera dentro de la parte social yo no culpo mucho porque nos han dañado tanto socialmente que estamos heridos, ¿no? Y queremos reaccionar desde esa forma violenta. Entonces, la idea desde la no violencia es seguir bajo estas luchas, tanto personales como colectivas, como lo vengo diciendo, y que trabajemos, o sea, que seamos determinantes en la hora del diálogo, ¿verdad? Y que ese conflicto realmente no sirva para generar más violencia, sino que el conflicto, y es que el conflicto sirve de mucho, porque es que
Si no hay conflicto es porque la sociedad tiene todo el cumplimiento, es porque las garantías están dadas, los servicios básicos están dados, la parte laboral, cultural y social está dada, entonces ¿para qué quejarse? ¿No? Pero si hay conflicto es porque no hay el cumplimiento de todo esto. Entonces el conflicto es para justamente hacer el cambio, pero que no nos lleve realmente a una guerra constante, sino que esa mediación que esté por en medio en todo momento, ¿verdad? Eso es importante que lo vayamos detectando desde la no violencia. Pero bueno, esa es una perspectiva de demeritar, ¿verdad? La no violencia, que ya vamos a ir conociendo cómo la no violencia influye con mayor impacto en las sociedades que quizás la parte violenta que solo hiere las sociedades y los seres humanos como tal. Pero también tenemos unas perspectivas ahí del otro lado, ¿verdad? Las personas que sí creemos que la no violencia es fundamental para un cambio, para el cambio que estamos queriendo, y esto desde la participación ciudadana como desde la participación del Estado. Y esa exigencia, la participación ciudadana nos permite exigirle al Estado que realmente cumpla. Entonces, desde ahí somos un núcleo, somos una codependencia, yo siempre lo voy a decir porque es que los individuos no estamos solos, no nos estructuramos solos, nos estructuramos desde toda esta colectividad. Entonces, desde ahí, cualquier decisión, cualquier acción nos compete a todas y todos, ¿no? Entonces, si pasamos a la otra, por favor, a la otra diapositiva, pasamos a ver el otro lado de las opiniones, desde cómo se ve la no violencia, desde las perspectivas de ciertos autores que han sido unos maestros dentro de toda la postura de la teoría de paz, esta propuesta que nos cambia el chip totalmente, ¿verdad? Tenemos a Gandhi, que Gandhi nos habla justamente desde la ahimsa, ¿verdad? Desde no matar, no causar daño o sufrimiento. También el mismo Gandhi nos habla de la Satyajat, que es la fuerza de la verdad y de la justicia. Entonces, en ese sentido, se va armando un sistema de valores colectivos y individuales en donde nos permiten ir trabajando en nosotros mismos. El desarrollo personal es importante. No solo podemos entender que qué bonito es desde afuera, ¿verdad? Sino que primero es importante el trabajo interno, porque entonces no avanzamos. Yo creo que Gandhi es un gran maestro y nos demandó y se demandó a sí mismo un trabajo personal para enviar ese mensaje de cambio político, de cambio estructural, y nos propuso diferentes enseñanzas que es importante conocer un poco más de él para, me imagino que ya hay una noción de Gandhi, pero es importante poder estudiarlo un poco más para poder vincularnos desde esa paz, ¿no? Desde esa paz de todos, desde esa paz no de las palomitas, sino desde ese conseguir todo lo que necesitamos para que nos complementemos desde una verdadera paz. Luego tenemos a Aldo, ¿verdad? Capitini, ¿verdad? Que él nos habla desde la forma, el otro nos habla desde la fuerza, y el otro nos habla de la manera activa y el otro de la fuerza del amor. Entonces, Aldo nos habla de esa fuerza, de una rebeldía permanente, ¿verdad? Que Gandhi justamente mantuvo una rebeldía permanente. Gandhi pasaba hasta en huelgas de hambre. Bueno, creo que ya conocen a Gandhi un poco los que nos encontramos hoy reunidos, que nos permitía Gandhi estar en una propuesta constante de rebeldía y se mantenía sin daño hacia afuera. Sin embargo, con un impacto bastante importante. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que tengamos impacto. Y claro, en el mundo entero, en el globo en el que vivimos, nosotros somos muy poquitos. Claro, sería lo ideal, sería es que toda la humanidad se uniera en un solo sentir y pensar, que sería lindo, ¿no? Somos poquitos los que andamos en el camino, yo diría, del bien, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para ir mejorando día a día, y yo creo que mi mensaje, el mensaje de Nadia, que la tenemos de aquí, que nos acompaña desde Brasil, que también es parte del proyecto de promotores de paz y justicia, de paz, bueno, a nivel latinoamericano, que es otra mensajera. Todos somos mensajeros. Todo esto tiene que llegar, todo esto tiene que llegar, ¿para qué? Para que cambiemos esa perspectiva, ese paradigma que nos ha tenido delimitados, ¿verdad? Una sola forma de ser como seres humanos, cuál es el comportamiento, esas normas que son violentadoras y no nos permiten un avance, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me dice Basto, que dice que nos habla de una manera activa. Y es que, claro, hay que estar permanente, hay que ser permanente. Gandhi también nos demostró esa permanencia, ¿verdad? Hay que también tener una fuerza más subversiva que los fusiles. Es decir,
esta no violencia nos invita desde no tener esa necesidad de que el Estado invierta tanto en armas, en que la tasa de seguridad esté por arriba de cualquier otro gasto de público, ¿no? De cualquier otra institución pública, que más bien se baje un poco esa inversión en armas y en seguridad pública para que se dé la seguridad educativa, la seguridad sanitaria, una seguridad cultural, en donde también se trabaje con los jóvenes. Ese es el ataque más grande y más inteligente que se puede hacer para actuar desde la no violencia, ¿verdad? Bueno, yo puedo dar muchísimos ejemplos de cómo podemos ir trabajando desde la no violencia y puedo hacer muchas recomendaciones, pero también es importante ese aporte general, ¿no? De toda la ciudadanía, no solo de decir, y claro, yo lo decía la vez pasada, no podemos vivir en un discurso político, porque yo tengo un discurso bien chido, bien bonito, estoy hablando de la paz, estoy viendo como lindo, pero yo qué hago, ¿no? Desde esa práctica, desde ese poquito que yo estoy dando, a cuántos jóvenes yo estoy capacitando, a cuántos barrios yo me estoy yendo a estar de cerca, a con cuántas señoras estoy trabajando yo en las comunidades para que ellas puedan tener autosustentabilidad, puedan conocer sus derechos, porque hay mucha ignorancia y la educación es más que fundamental, más en esta actualidad, que la información anda por ahí, solo que desordenadita, entonces tienen que haber personas ordenando la misma para poder guiar a otros y poder avanzar todas y todos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy ayudando niños, por ejemplo, o sea, ¿verdad? Desde esa acción social constantemente, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O solo lo estoy manteniendo en las redes sociales? ¿Verdad? Porque también a veces solemos ser el de doble discurso todo el tiempo. Entonces también trabajar desde esa introspección personal que nos permita no solo hablar bonito, no solo hacer análisis de la realidad social, sino que también actuar, ¿verdad? En esa coherencia de palabras, y la no violencia nos mantiene desde esa acción social constante. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para ir pues trabajando en la prevención de la violencia en mi ciudad, en mi país completamente, ¿verdad? Sin más, si hay preguntas, si hay comentarios, sería bonito también escuchar, los micrófonos están abiertos. La no violencia, si pasamos a la siguiente, por favor, nos dice algo muy importante, ¿no? La no violencia nos invita a lo siguiente. No sé si pasamos a la que sigue, por favor, la diapositiva. Esta misma nos invita, la no violencia, a tener un método de intervención, nuevamente, como ya lo vengo diciendo, en los conflictos. También nos invita, la no violencia, a tener un método de lucha, ¿verdad? Y esto desde la paz, desde el diálogo, bueno, etcétera. También nos invita a una humanización bastante política, porque es importante, el mundo se rige por las políticas, la casa se rige por una jerarquía, por una línea de poderes también, entonces desde ahí hay que humanizarnos de cómo nosotros vamos a hacer política, desde el hogar, desde la sociedad, etcétera, ¿verdad? Donde nosotros nos movamos. También nos invita constantemente la no violencia, ya lo he venido diciendo, a un trabajo introspectivo constante. Esto es muy personal, cada día, porque yo no puedo, como digo, hablar de paz si yo no estoy ofreciendo cura hacia afuera, o si yo no estoy bien internamente, si yo no actúo en la coherencia, yo no puedo, perdón, yo no puedo estar vendiendo un mensaje que no está con la práctica, ¿verdad? Y eso también no es para que me miren o para que te miren, sino es para que pensemos si realmente estoy ofreciendo algo auténtico o personalmente yo me estoy ofreciendo algo auténtico hacia mí. Cuánto me estoy cuidando y cuánto estoy cuidando el entorno que estoy pues orbitando, ¿no? Y bueno, a entender también esa cosmovisión, a hacer esos cambios de cosmovisión constante, ¿no? Y esto desde el 4, desde el 3, de la humanización, todos van en ese conjunto, en esa línea, ¿verdad? Nos habla también de lo que yo vengo hablando, del deber y de la acción, ¿verdad? Por la justicia constantemente. También esto último que me parece importantísimo, ¿verdad? Que es la deslegitimar, denunciar y criticar lo que viene siendo la violencia en todas sus formas, en todas sus formas. Recordemos que la violencia está integrada en toditos los espacios, en toditos los seres humanos, y es deber de nosotros hacerlo. Hay una frase que siempre utilizamos dentro del proyecto de paz, Jóvenes Voluntarios por la Paz, que ya hay de todo, ya hay de toda gente, ya hay de todas edades, ¿verdad? Haciendo paz, se ha crecido mucho este gran proyecto, en donde para llegar a todo esto, no es de la noche a la mañana, esto se va construyendo. Hay una frase que siempre utilizamos, ¿no? Que
caminante no hay camino, se hace camino al andar, y me encanta. Y se hace también con otra frase que todo es desde el lado más sentipensante, juntas y juntos de la mano. Ese es un proceso colectivo constantemente que nos llama a esa otredad constante, que nos permita realmente esa vinculación constante, colectiva. Yo siempre digo la colectividad, siempre digo la individualidad, porque ahí está el foco de todo este accionar, ¿verdad? Entonces, conociendo cuáles son lo que viene siendo estos métodos de la acción no violenta, ¿verdad? De la no violencia, qué es lo que nos ofrece, me gustaría pasar a la siguiente para que vayamos avanzando en este valioso espacio que tenemos en los principios de la no violencia, ¿verdad? Ya se sabe a lo que nos demanda, lo que nos llama la no violencia, pero también es importante ir viendo esos principios, ¿no? Que se nos exige hasta las personas que tienen creencias religiosas o creencias universales, como yo, porque yo tengo una creencia muy abierta, muy universal, no me capsulé, salí de la cápsula, como quien dice, y me liberé en dejarme sentir por otros seres, por otras cosas importantísimas que hay que aprender a percibir. Entonces, desde ese lado que nos llama del principio de la no violencia, el primero es no matar, y desde la paz negativa se nos invita a matar, a violentar, a dañar, ¿verdad? También se nos pide, desde el segundo principio, la búsqueda de la verdad. El diálogo y la escucha constante, los principios de la no violencia son claros. Y dice que hay que pensar de manera alternativa y creativa, y esto ante cualquier acto de violencia, ante cualquier conflicto que se nos vaya presentando, ¿verdad? Entonces, bajo todo este panorama, quería que conociéramos de qué va la no violencia como tal. Se estuvieron dando unos talleres de la paz el año pasado, si no estoy mal, acá mismo en esta universidad, de lo que son los 3 tipos de conceptualizaciones de la paz. Podemos retomar para también entenderlo desde todos los focos, ¿verdad? Que para que podamos tener, que más adelante vamos a ir viendo cómo vamos vinculando los mismos temas, solo que a más profundidad para que podamos irnos introduciendo un poquito más, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues me gustaría que conociéramos, ya ahora ya entendemos de qué va esta no violencia, ¿verdad? Que es tan importante para todos y todas. Esto desde la espiritualidad, desde ese lado también tan externo, ¿no? Es fundamental entender la no violencia y comenzar desde esa práctica. Primero, el trabajo es con uno mismo, el primer paso es con uno mismo, el segundo es desde el entorno, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos empezando. Vamos a entrar a los métodos de la acción no violenta. En la siguiente diapositiva vamos entrando a los diferentes métodos que la misma no violencia nos está invitando, ¿verdad? Como una alternativa a no ser todo el tiempo violento para obtener algo, ¿no? Si me das la siguiente, Elsa, por... Bueno, desde los métodos de la acción ya conocimos toda la generalidad un poco de lo que es la acción, de la que es la no violencia. Ahora vamos a ver esos métodos de la acción no violenta que se nos brindan para una lucha y para el diálogo y para las resoluciones, etcétera. Todo esto sirve para un montón de cosas de nuestro día a día, para todo. O sea, la no violencia dentro de esos métodos nos manda a que trabajemos para todo, la apliquemos para todo. Entonces, claro, tenemos los métodos no violentos de protesta y persuasión, ¿verdad? Que estos justamente nos hablan de ser actos simbólicos, oposición pacífica o intentos de convencimiento que pueden ir más allá de la simple expresión verbal, pero sin llegar a ser actos de cooperación o intervención. Esto es del primer método de protesta y persuasión, que no son violentos, ¿verdad? Ya vamos a ir desglosando un poquito más cada método. También tenemos el método de no cooperación social, que me parece muy interesante, ¿verdad? Que son métodos esenciales en el boicot, ¿verdad? Es decir, no pertenecer, no incluir, no dar discursos, etcétera. También vamos a ir ahondando un poquito más en ello. Nos habla también de los métodos de no cooperación económica, que son los boicots económicos, ¿verdad? Y esto es, ¿qué se llama? Rehusarse a comprar, ¿verdad? El sobreconsumo, porque realmente se nos llama a un sobreconsumo constantemente, que es innecesario, ¿no? Yo, por ejemplo, no caigo mucho porque hay que ser como quien dice desde la coherencia, ¿no?
Bueno, un ejemplo de sobreconsumo son las nuevas tecnologías, los celulares, muchas personas lo están cambiando cada 6 meses, qué sé yo, ¿no? Y eso aparte de cambio, genera más cambio ambiental, también alimenta un sistema destructor y consumista, ese fetiche de consumo constante que lo alimenta este sistema económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo un teléfono que tengo 5 años y con este teléfono hago de todo y no me veo en la necesidad de consumirlo nuevamente otro celular, ¿verdad? Al menos que pasar algo, que espero que no, que espero que la violencia estructural que está allá afuera no me alcance en un asalto, ¿verdad? Entonces, yo no le veo la necesidad, ¿verdad? Eso, y esto es una forma también de permanecer sin consumo por muchos años. ¿Yo cuántos años tengo ya con ese celular? 4 años. 4 años que no invierto y no alimento de alguna manera. Pero vamos a ir viendo también otros ejemplos de lo que es cada método, que ahorita mismo yo creo que les enviamos también estos libros a ustedes para que puedan de alguna manera entrar, ¿verdad? Un poco más en esta información. Dentro de los métodos no violentos de protestas están las declaraciones formales. Estos son ejemplos de lo que hay dentro de cada método. Entonces, están las verbales, generalmente no son acciones, ¿verdad? Están los discursos públicos, cartas de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones o instituciones, acusaciones y declaraciones de intenciones, peticiones en grupo o en masa, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos desde los métodos de la protesta y persuasión. También tenemos la parte de las comunicaciones con un público más amplio, ¿verdad? Dentro de este mismo primer método, que serían como las caricaturas, las frases, las cosas simbólicas, los escritos, los pintados, los dibujos, eh, el arte en general manifestándose desde esa protesta no violenta, ¿verdad? Los periódicos, las revistas, los anuncios, la radio, la televisión podría ser otra forma de no violencia, siempre y cuando no se utilicen para lo que siempre se han utilizado los medios de comunicación, que es de alguna manera dañar la información, enviarla de alguna manera incorrecta y no ser claros con las poblaciones. De alguna manera mantenerlos más ocupados en otras situaciones que quizás en lo que realmente enriquece o nos vuelve participativos constantemente. Dentro de este primer método también entendemos que hay gestiones colectivas, que serían las delegaciones, ¿verdad? Ante los funcionarios responsables, los simulacros de premios, de reconocimientos, cosas ridiculizantes también se pueden hacer dentro de estas manifestaciones no violentas, grupos de presión a los parlamentarios, los plantones con pancartas en los lugares más simbólicos de un país, ¿verdad? En fin, hay muchas formas de poderse manifestar. También hay actos públicos simbólicos que, bueno, serían las cuestiones de las banderas, colgantes, o sea, uso de símbolos, insignias, etcétera. Tenemos también dentro de este primer método de persuasión, que son presiones sobre los individuos y autoridades, ¿verdad? Esto desde abrumar a los funcionarios con decisiones colectivas, en donde la mayoría está de acuerdo, ¿verdad? Y no hay forma de que pueda voltear una decisión que colectivamente pues está apoyada. La presión de los mismos individuos ante las autoridades, ¿verdad? El teatro, las músicas, en fin, hay un montón de situaciones no violentas, ¿verdad? Que nos invita el primer método de la persuasión a hacerlo desde una forma en donde no se hiera, donde no tengamos que ir a quemar, ¿verdad? Donde no tengamos que ir a golpear, donde se nos invita a una organización constante. Hay otro método, que es el método de la no cooperación social, ¿verdad? El método de la no cooperación social, no sé si pasamos a la siguiente, para que podamos avanzar. En el segundo método, me parece interesante, bueno, en el primero ya vimos las declaraciones formales, ¿verdad? En el segundo, vemos los métodos de no cooperación social, que también nos habla de ostracismo, no cooperación con eventos sociales, costumbres e instituciones, también huida del sistema, ¿no? ¿Qué tanto estoy viviendo del sistema? Difícil, yo sé, o sea, es un monstruo de sistema que nos tiene, como quien dice así, ¿va? Quietitos. Pero desde el golpe más grande que se le puede dar a un sistema violentador y lleno de consumo es justamente no consumirlo, desde las diferentes formas de presentación que tiene. Entonces, eso es importante también verlo. Entonces, cuando hablamos de ostracismo, nos referimos al boicot social, ¿verdad? Grupos sociales para inducirlos
a que se unan a la resistencia, a inducir a grupos a que dejen de cooperar con el régimen, a aplicar presión a colaboradores de gobiernos, boicot social selectivo a colaboradores voluntarios, soldados o policías, boicot sexual, ¿verdad? Que hay situaciones de rehusarse a tener relaciones sexuales, ya sea bueno, habituales, ¿no? Eso también puede ser, ya sea que sea pareja de un policía que está constantemente en guerra. Bueno, hay muchas formas también de ejercer ese tipo de ostracismo, ¿no? También está la prohibición, suspensión de actividades religiosas. Hay diferentes formas de hacerlo desde una organización colectiva, ¿no? También nos habla de la no cooperación en eventos sociales, que serían las suspensiones deportivas, boicot a eventos sociales, ¿verdad? Esto de cuando hablamos de un marco de rebeldía constante que nos invita Gandhi, ¿verdad? O sea, esto es desde ahí, desde estamos en un momento de crisis y estas son las acciones no violentas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, esto es como más o menos la idea de que nosotros entendamos a qué nos referimos con todo esto. Cabe señalar que esto lo vamos a tener con ustedes en sus correos, estos libros, porque son excelentes. Tenemos un manual de paz también y de mediación y conflicto interesante que se lo vamos a mandar. Dentro de la huida del sistema social que se nos habla en el anterior, es quedarse en casa, ¿verdad? No cooperación personal total, nuevamente, la fuga de trabajadores, refugio, a refugiarse en lugares inviolables como los templos, las embajadas. Desapariciones colectivas, se va toda la población por un periodo de tiempo, migración a modo de protesta, ¿verdad? Que eso también es otra forma de acciones no violentas. Y nos vamos al tercer método. Si pasamos al método 3, ELSA, que es el método de no cooperación económica. Entonces encontramos ese boicot económico, ¿no? Encontramos esas, en la siguiente, Elsa, en la número, no la estoy viendo muy bien. Entonces encontramos ese, ¿no? Que está después del método de no cooperación social, encontramos el método muy bien en este. Entonces encontramos esas huelgas simbólicas, esas huelgas agrícolas, huelgas de grupos particulares, las huelgas industriales, las huelgas restringidas, las huelgas de mucha gente, multitudinarias, combinación de huelgas y cierres económicos. Esto desde las crisis sociales. Desde las crisis sociales, la no violencia nos está invitando a todas estas opciones que tenemos, ¿verdad? Luego, vamos a mandar ese libro también para que más o menos entendamos, yo les estoy pasando un poquito, de a poquito, ¿verdad? Las acciones de no consumidores, que serían no adquirir todo producto, boicotear o no comprar, ¿verdad? No consumo de mercancías boicoteadas, políticas de austeridad, de reducir el consumo al mínimo imprescindible, retención de rentas, huelga de pago de renta, ¿verdad? Entonces, eso es cuando estamos en crisis, estos son todas las acciones no violentas que pueden ser muy cruciales para un sistema, pueden de alguna manera poner a temblar, porque claro, al no consumir una gran población los productos, no pagar los servicios, rebelarse, tomar las instituciones de maneras pacíficas, pero colectivas, de una manera que sea muy preciso y muy persistente, pues obviamente te pone a temblar, ¿no? El sistema económico que se pone de alguna manera alerta constante con todas estas acciones no violentas, ¿verdad? Bueno, entonces hay más, tenemos lo que viene siendo, bueno, las huelgas, ¿no? Las combinaciones de huelgas, los cierres económicos. Esto es de las acciones no violentas en un país en crisis, que para ser sinceros, vivimos todos en países muy en crisis de todo tipo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis educativa, crisis, todos estamos en crisis. Entonces, cada que nosotros nos organizamos para una marcha, para una protesta, para un fin, para una petición, es importante tomar en cuenta muchas acciones no violentas que nos permitan llegar al objetivo y ser muy determinantes a la vez, sin la necesidad de caer en lo que es el mismo sistema de la paz negativa, ¿no? Luego encontramos, y este es el último método que me parece interesante, no sé si pasamos a la siguiente. Desde la no violencia, esto estamos hablando, desde la no violencia, métodos de no cooperación política, tenemos el rechazo a la autoridad, ¿verdad? Que justamente sirve para expresar una propuesta para lograr la desintegración, para que deje de funcionar un gobierno que no está dando respuestas alternativas o verdadera solución a la ciudadanía, ¿no? O
sea, esto ya es bien político, pero que la paz esté involucrada. Pareciera que la paz solo está de ir a la iglesia o de portarme bien con el vecino, llevarme bien con mi familia, estar tranquilita, tener mi sonrisota siempre. No, la paz está involucrada en todos los aspectos de una sociedad determinada, ¿verdad? Entonces, es importante conocer porque dónde se presenta la violencia se presenta desde un Estado que no te cumple. Esa es una violencia y eso es, hay que tenerlo claro. Entonces, ¿cómo la no violencia se antepone ante la violencia bajo estas perspectivas o estas acciones que nos permiten conseguir un fin colectivo, ¿verdad? Entonces, desde esos métodos de no cooperación política se nos habla del rechazo a la autoridad, la no cooperación de ciudadanos con el gobierno, con ese gobierno que tal vez está fallando en esos momentos de crisis, en todos los momentos. Yo puedo decir que en Honduras tenemos un nuevo gobierno y tenemos un montón de deficiencias, una porque la deuda externa se vino a alterar bastante con el gobierno anterior, entonces tenemos una dependencia mayor, ¿verdad?, de decisiones, ya no el gobierno no tiene esas libertades también, ¿verdad?, de decir, bueno, yo voy a invertir desde la seguridad ciudadana, que tanto se necesita en Honduras, desde la seguridad sanitaria, desde la seguridad educativa, ¿verdad? Desde ese desarrollo cultural que también los seres humanos necesitan manifestarse, desde el arte y la cultura, es fundamental para que podamos también tener un balance. Tampoco puede decirlo, ¿no? Está esperando a que alguien más le diga, no, aquí vamos a invertir. Entonces, eso es violencia estructural, ¿verdad? También que nos delimita. Y bueno, acciones gubernamentales interiores, acciones gubernamentales internacionales, ¿verdad? Que siempre la parte de las acciones gubernamentales internacionales siempre está como quien dice metiendo la cucharita por razones bastante, pues de poder, ¿no? De dominio. Al final hay una rama de tejer el poder con violencia, con coacción, con diferentes formas, ¿no? Entonces, estos serían más que nada estos métodos. Tenemos también acá, se los vamos a compartir todos. Lastimosamente yo estoy desde mi celular, no puedo estarles compartiendo los libros que son fundamentales a la hora de una mayor comprensión. Aquí estamos dando como ese extracto o ese paneo general de cada tema, ¿verdad?, que estamos llevando, pero que dejamos enriquecido las fuentes de información profunda, ¿verdad?, para cuando queramos indagar o ya comenzar a interesarnos un poco más en la teoría de paz, como también en los temas anteriores, que son las masculinidades, que también son parte esencial en este progreso de cultura de paz, ¿verdad? En ese sentido, pasamos a la siguiente diapositiva, porque ya estamos terminando, vamos a entrar en un diálogo de reflexión, vamos a abrir ese espacio de preguntas o de, más que nada, esa retroalimentación constante entre nosotros, esos ejemplos, esas experiencias, ¿verdad? Cuando hemos vivido desde la violencia estructural, yo creo que todos tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad?, para poder sumar a esto. Entonces, para ir cerrando, cuando hablamos de la no violencia, hablamos de un ideal, una metodología y una práctica que busca la justicia social o la paz, ¿verdad? Tiene justamente el respeto a la dignidad de todas las personas y de la madre tierra, y su fundamento también es ético y político. Entonces yo por eso hice todo este trayecto, y por eso menciono la parte económica, menciono esa parte social, menciono esa parte política, porque la paz incluye todo esto. La no violencia está, quieras o no, ligada a dar respuestas a todo esto, ¿verdad? Sin más, estamos abriendo ahorita un espacio de si no se entendió algo o si quieren aportar algo, pero también le voy a ceder al espacio a la doctora Elsa, quien nos va a hacer un resumen, un análisis final de todo este abordaje de tema. Sin más, Elsa, te cedo el espacio, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues igual si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de hoy, sí, adelante, Ana. Sí, yo tengo una duda que se me hace muy interesante toda esta parte de la teoría de la paz, y mi duda es si de alguna manera la teoría de paz aborda o cómo aborda el tema, por ejemplo, de la iconoclasia, ¿no? O sea, tomando en cuenta que pues, los movimientos sociales no son homogéneos y de pronto parte de algún movimiento social, más allá de los feministas, ¿no? Hacen como estas acciones que tienen motivaciones políticas o sociales
que se diferencian a la vez del vandalismo, ¿no? Porque no tienen ninguna motivación, ¿no? En ese caso, y no porque esté de acuerdo yo con la iconoclasia, sino más bien si hay algo dentro de la teoría de paz que se pueda comprender esta acción de la iconoclasia. Ok, tenemos, no sé si me escuchan. Sí, Hola. ¿Me escuchan? Sí. Tengo sí, mala te oigo. señal, me disculpo. Sí, adelante. Ok, si no entendí mal la pregunta, es qué formas o qué métodos se utiliza desde la teoría de paz para la protesta. ¿Eso es lo que estoy entendiendo o no? La No, iconoclasia, algo así, ¿no? si de alguna manera la teoría de paz aborda este fenómeno no, de la iconoclasia, se hace referencia o cómo lo analiza, ¿no? Contemplando que pues los movimientos sociales son tan homogéneos y puede haber un sector que reacciona con paz, otro sector que ya también reacciona de esta manera. Entonces, solamente saber si habría, digamos, algo dentro de la teoría de paz de abordaje de este fenómeno. Desde la sociopraxis de la paz podemos encontrar esa parte donde realmente nos permita acercarnos entre estos grupos, ¿no? Porque a veces es bien difícil poder razonar, ¿no? Entre nosotros, ¿verdad? Ya sea entre feministas, entre diversidad sexual, entre la masculinidad y un montón de cosas confluyendo, porque como decía, creo que la vez pasada lo decía, hay un desglosamiento, entonces todos están como que más bien hasta en contra entre sí a veces, ¿no? Entonces, claro, desde el conflicto, desde esa mediación, se pueden encontrar alternativas de acercamientos y de reunificación sería la palabra, para poder de alguna manera, desde la sociopraxis, hay un libro que yo voy a compartir, Ana Cecilia, con la doctora Elsa, que es justamente del director de Paz, de este gran proyecto que estamos trabajando a nivel latinoamericano, muy bueno, que se llama Esteban Ramos. Voy a mandárselo a Elsa para que Elsa, y allí desde la sociopraxis podemos encontrar diferentes formas de abordaje, ¿verdad? De este tipo de problemática que tú planteas. Así es que sí, muy interesante también que lo veas desde ahí. Uh-huh. No sé Sí, si con gracias. eso contesté. Sí, 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 gracias. ¿Además tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿Nadie? Bueno, entonces sí, estábamos también revisando por la mañana, deciré yo que nos faltaría todavía irnos ya directamente a las acciones no violentas para las masculinidades o para las nuevas masculinidades. Entonces estamos planteando hacer otro taller para poder abordar, digamos, revisando los temas que hemos visto, que son los tipos de paz, los tipos de masculinidades, las acciones no violentas o las acciones por la paz, desde los jóvenes, pero para toda la sociedad, como ya mencionó Desiree. Pues armaríamos un nuevo taller, igual para continuar con estos temas que son bastante amplios, que hemos visto de manera un poco rápida, ¿no? Es importante justamente el por qué es que se relacionan esos dos temas de masculinidades y la paz. Pues bueno, porque la masculinidad, sobre todo masculinidades dominantes, como ya las vimos hegemónicas, ¿no? Que ya hemos visto en los talleres, tanto los tipos de paz que vimos el año pasado y justamente en este taller que está por concluir el día de hoy, pues van generando violencias sociales que son aceptadas o normalizadas culturalmente desde el grupo primario, que es la familia, ¿no? De ahí vamos aprendiendo esas formas de violencia, las vamos justificando, las vamos normalizando, las vamos reproduciendo. Entonces, por eso es importante que podamos ver una mirada distinta, que es la paz. En cuanto a la pregunta de Ana, pues tiene que ver también esta cuestión de cómo los fenómenos religiosos han tenido un control social dominante en algunas culturas y que también pueden tocar rasgos tanto de machismo, ¿no? De cuestiones de patriarcado, como también violentas. Sobre eso, pues también hay diferentes movimientos, no propiamente de paz, pero sí algunos movimientos interesantes en las nuevas religiosidades, ¿no? Por ejemplo, que son interesantes, que van más a las filosofías que a los conceptos religiosos tradicionales, las filosofías más amplias, ¿no? Y también, pues, algunos movimientos ya
por ejemplo, en España, de la desbautización, ¿no? Que va justamente a eso, al alejar ya la- los conceptos clásicos del hombre y la mujer en la religión, por ejemplo, ¿no? En referencia a tu pregunta, Ana. Y bueno, en cuanto a lo que es este taller, pues sí nos interesan muchas opiniones para poder, como les digo, ir armando el siguiente taller con estos temas que también son importantes que abordemos aquí en las ciencias sociales, particularmente en las universidades públicas, y más donde formamos a personas que van a trabajar con grupos, con estas. Gracias, Nadia, aquí por acompañarnos. Entonces, es muy importante que podamos también tener un posicionamiento como profesores para ir generando o ir construyendo estos formatos más masculinos que también nos alcanzan en la práctica docente. Y sobre todo cuando ya llega a una posición de poder. Es una tendencia también de muchas mujeres el masculinizarnos de manera dominante negativa cuando llegamos a algunos puestos de poder. Eso es algo muy, muy común en todo el mundo, que nosotros estamos exentos aquí, justamente aún con niveles de estudios altos, ¿no? Como es el caso de la academia, el caso de nosotros como profesores. Y el estudiante en formación, pues es importante que pueda también tener este abanico de posibilidades distintas para que su ejercicio sea, obviamente, mucho más apegado a los derechos humanos y a una cuestión realmente una equidad, una igualdad en cuanto a lo que es la libertad de expresión, de comportamiento y el respeto, ¿no? O sea, yo creo lo más importante y lo más complicado de llevar al cabo ya en el día a día, ¿no? Realmente. Esa sería parte de una de las reflexiones que podríamos tener en estos talleres. También es importante la revisión literaria, que vamos a mandar, como ya mencionó, deciré, algunos otros textos que son interesantes, son novedosos y que nos van a ir dando también eh, mucha más información de manera más puntual para que podamos también tener nosotros una formación teórico-metodológica, ¿no? Y algunos incluso poderlos destacar para nuestras materias si es pertinente o para algunos otros talleres que hagamos justamente, sobre todo con nuestros jóvenes y nuestros compañeros. Y por último, pues agradecerles mucho su asistencia, su permanencia, su paciencia y pues escucharlos. Si tenemos todavía unos minutos, si alguien quiere más comentar algo, ya tenemos un poco de tiempo. ¿Alguien más quisiera comentar algo, alguna pregunta, alguna duda? Sí, adelante, Ana. Sí, pues muy interesante todos los temas que tocaron y algo o sea, que me quedé pensando en el marco de este camino y pues esta teoría de paz es también estas crianzas positivas, ¿no? O sea, como hablábamos desde las anteriores sesiones, ¿no? De estos cambios desde la infancia, como también estas crianzas positivas, de cuidado, de formación, de estimulación, ¿no? De la autoestima, de reconocimiento de buenas acciones y demás, también pueden alimentar precisamente esta vía de un relacionamiento en el marco de la paz, ¿no? Entonces, solamente eso, retornando, creo que y mucho pienso desde mi maternidad, entonces retornando estas ideas, ¿no? De inculcar y de modificar cosas desde la infancia. Sí, muy bien, es importante, ¿no? También lo hemos comentado, cómo es el factor de la mujer en la familia y cómo replicamos también violencias, obviamente por una cuestión cultural que ya hemos tenido previamente, y vamos también siendo partícipes de estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Negativas, patriarcales. No sé si quieres comentar algo. No, agradecer, creo que Ana está bien interesada, me gusta, porque se detectó el mensaje, ¿no? Detectar, identificar esas violencias desde los sistemas que ya nos han determinado, ¿no? Es decir, cómo como madres vamos a criar a nuestra niña desde la cocina y a nuestro niño desde que esté haraganeando en la sala, que ya decimos haraganeando, es una cuestión popular, una palabra popular.
y que la niña le sirva al niño, ¿no? Y que la niña le sirva al papá, y bueno, viceversa, una replicación constante de fomentar la desigualdad desde las infancias, ¿no? Entonces ahora creo que desde esa masculinidad disidente que Ana también lo plantea de cómo es madre, yo también soy madre, tengo una responsabilidad enorme por formar un ciudadano que vaya cambiando ese paradigma tan destructor, ¿no? Que más bien vaya a reconstruir, que pueda tener amigas, pueda colaborar en casa, lo pongo a colaborar en casa, él cocina conmigo, él cocina sin mí, él limpia. ¿Por qué? Porque eso es una persona funcional, autosustentable, ¿verdad? Entre sí, o sea, no me estás haciendo un favor a mi hijo, tú también convives en el hogar, tú también ensucias, tú también haces esto, haces aquello, entonces es importante que tú te hagas responsable. Entonces, desde esas nuevas infancias, con nuevas prácticas, con nuevos pensamientos, creo que en gran parte es responsabilidad de nosotros, pero desde las masculinidades disidentes se hace ese llamado a que el hombre participe como padre activo, como un padre que realmente yo dije un ejemplo, la verdad que ya no regañes a tu hijo porque llora, sino que al contrario, escucha, siéntate con él, ¿te dolió? Es normal, hijo, te dolió, no te preocupes, se te va a pasar, pero aquí estoy, puedes llorar. Dejar que las emociones fluyan, porque ahora la moda es que las emociones no fluyan. Y también en temas de las relaciones, no sé si ustedes han visto esos fenómenos en las redes sociales que se dan, hay muchas cosas de observar ahí desde la división humana, ¿no? Por ejemplo, en el amor, ahora nadie quiere expresarse porque todo el mundo tiene miedo a ser traicionado, porque todo el mundo vale más que cualquier otro, yo soy superior, yo soy muy bueno, yo no ruego. Entonces se nos enseña a no construir las relaciones desde ese diálogo, entonces desde el conflicto mejor me voy y digo que esto está mal, en vez de decir, bueno, pero si yo me quiero quedar en esta relación, ¿por qué no me siento? ¿Por qué no ruego? ¿Por qué el rogar es malo? ¿Por qué el rogar es malo? Claro que no. Esa forma es el diálogo de decir, está bien, fallé, fallaste, ¿cómo te escucho? ¿Cómo nos ayudamos? Todos esos patrones de que nos dividen, más bien utilizarlos, es llevar desde estas perspectivas o desde estas reflexiones ese cambio de chip, ¿no? O sea, ya no sentirte superior al otro, ese ego constante, ¿no? Que es desde de la infancia hasta la parte adulta, en donde dice uno, no, pero es que mi orgullo es grande, yo no voy a rogar, prefiero estar solo y tal vez te estás muriendo por dentro porque te den amor y por dar todo lo que sentís, ¿por qué seguir volviéndose, ¿no? Entonces, desde el taller 1 hasta este último taller se nos invita siempre, siempre a ser humano y el hombre a volverse responsable de una participación activa de paternidad, en donde los niños pues ya vean un nuevo padre, un nuevo comportamiento, que vea que ya su hermanita ya es su compañera diaria, en donde pueden hacer las mismas cosas, no le pasa nada al otro, nada demerita nada, al contrario, es un equipo, trabajar desde esa parte de equipo es fundamental desde las infancias y desde la participación que este taller tuvo de las masculinidades en casa, ¿verdad? Porque es que toda la responsabilidad, Ana, la tenemos nosotros. Históricamente, solo las mujeres, las cuidadoras, las criadoras, etcétera, las educadoras, y el hombre se ha hecho a un lado porque es que él es el proveedor, ¿no? Entonces, todo eso comenzar a retomarlo desde otra forma de vida. Se nos invita a dejar nosotros ceder un poco, ellos pueden ayudarnos, y esto es desde la voluntad del hombre y de la voluntad de la mujer, porque ambas estamos arraigadas en este sistema de subordinación y dominación, ¿verdad? Entonces, es bonito que todo eso se vaya vinculando hasta este último taller, ¿verdad? Así que gracias, Ana, gracias a todos también por haber estado. Ya lo hablamos con la doctora Elsa, estamos queriendo ahondar en un solo tema, ¿verdad? Porque todos estos temas son la generalidad, pero integran otros temas en donde podríamos enfocarnos, en este caso las infancias, que son un tema muy importante. No es cliché, son nuestro futuro, es de tener sociedades nuevas, menos enfermas, menos traumadas, menos sufridas, al contrario, más satisfechas, más plenas. Ese es el trabajo que nosotros, los grandes, tenemos que dar para poder ir mejorando, ¿verdad? Socialmente. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y próximamente estaremos llevando más de estos temas. Y si ustedes solicitan, también es importante que todos pues nos unamos en estos diálogos constantes. Esto es lo que nos deconstruye y nos reconstruye, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente a ti, Elsa, a la universidad, por estar siempre atentos, siempre activos y participativos en estas cosas, a vos que siempre estás pues muy así, muy interesada. Yo creo que esa es la idea, como docente estás haciendo cosas muy bonitas y muy, muy orgullosa de estar al lado tuya, Elsa. Un abracito para vos y para todos aquí, que estén muy bien, un placer. Muchas gracias a todos. No sé si quieres comentar algo, Heidi.
Solo agradecer, maestra, agradecer la organización de este tipo de espacios, como lo mencionamos al inicio de las sesiones, y agradecer también a quienes nos sumamos para escuchar a expertas como la doctora Desiree y a la doctora Elsa Hernández, que abren estos diálogos para aquellos que no estamos tan familiarizados con las temáticas. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Estaremos entonces comunicándonos, les enviaré todos los materiales y los esperamos en el siguiente taller. Y pues muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, Desiree, por todo. Seguimos en contacto. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Placer, adiós.